Peña Herrera, gerente general del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, doctor Juan Sebastián Echeverría, director técnico, especialista Diego Robalino, director administrativo, estimadas autoridades, personal médico, administrativo, bienvenidos. En cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el compromiso de transparencia en la gestión pública, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín presenta la exposición de rendición de cuentas correspondiente al año 2022. Para dar inicio a este evento, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional del Ecuador. Estimadas autoridades, compañeras, compañeros, bienvenidos a esta rendición de cuentas del año 2022. En realidad, ¿dónde nace la rendición de cuentas? Nace desde el año 2008, que se cambió la Constitución del Ecuador, ¿no es cierto? Antes de eso no existía dentro de la estructura del Estado el quinto poder, ¿no es cierto? El tema de participación ciudadana y control social. De ahí nace, digamos, esta obligación, esta actividad que tenemos los servidores públicos, las instituciones públicas, de transparentar e indicar las actividades y el presupuesto asignado en qué se utilizó en beneficio de nuestros, en este caso, nuestros afiliados, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, es el ejercicio de la participación ahora, ¿no es cierto?, de la rendición de cuentas, ver cómo hemos utilizado los recursos en el año 2022. Permítanme ir pasando las diapositivas para que ustedes miren, ¿no es cierto?, exponer todo lo que se ha hecho como Hospital Carlos Andrade Marín. Sí, en el año 2022 tenemos en consulta externa casi medio millón de atenciones, 446.241, tenemos 19.972 egresos hospitalarios, tenemos alrededor de 875 camas de entre censables y no censables, ¿no es cierto? Y pueden ir haciendo los números, esos son números enteros, a veces los números son un poco, no son muy específicos, ¿no? Esos son los datos generales del hospital, obviamente por el tema de exponer los datos generales de todo el año, ¿sí? Dentro de la página del hospital ustedes pueden ver, incluso hay sistemas dentro del S400 para que puedan descargarse el detalle, ¿no? En el caso de que ustedes puedan o requieran algún detalle específico de los datos que exponemos en este momento, hemos tenido 192.127 atenciones en emergencia, que es un número altísimo, ¿no? En comparación a los demás hospitales, digamos un símil, que uno de tercer nivel aquí en Quito, el número de atenciones de emergencia no pasa de las 100.000, por ejemplo, ¿no? Para que le vayan comparando. A veces los números no puedes ver si es bueno o es malo, pero en ese sentido, cuando uno pone una comparación, puede ver si está por buen camino o no. Hemos realizado 11.998 cirugías. Claro, el año 2022 todavía fue un año de transición del COVID, de la pandemia. Sin embargo, el número de 11.998 es un dato bastante importante, ¿no es cierto? Más o menos son entre 1.100 y 1.200 cirugías al mes. Hemos realizado 90 trasplantes, que es un número importante también, dentro de lo que es de trasplante renal. Exámenes de laboratorio más de 1 millón. Tenemos una provisión de imagen, todos los servicios de imagen, 81.339, y hemos atendido en el hospital, ¿no es cierto?, el número ya de pacientes atendidos, 124.489. Tenemos nuestra unidad anexa, ¿no es cierto?, que estamos a cargo de la unidad de Eloy Alfaro, ¿sí?, que queda al sur de Quito. Solamente en nuestra unidad anexa Eloy Alfaro hemos atendido 44.422 atenciones en consulta externa y hemos atendido a 25.000 pacientes. Eloy Alfaro es una unidad de primer nivel, donde tiene la mayor parte son atenciones de consulta externa y rehabilitación física. ¿Cuáles son los logros del año 2022? Hay varias cirugías emblemáticas y pioneras en el país, ¿no es cierto? Tenemos nosotros el tema de la cirugía robótica, por ejemplo, ¿no es cierto? Cierto tipo de cirugías que son de alta especialidad, que solo realiza el Hospital Carlos Andrade Marín. Se remodeló el centro quirúrgico y obstétrico, como ustedes conocen, digamos, existen varias remodelaciones que obviamente hay que seguir adelante. Nunca se termina el trabajo, siempre dura 24 horas, hay mucho que hacer todavía en el hospital, sin embargo esta remodelación es importante, ¿no? Más de 100.000 cirugías en el año, ¿no es cierto? Se tuvo que invertir el año 2022 en una buena remodelación del centro obstétrico y del centro quirúrgico. Tenemos una creación de
la NEO, ¿no es cierto?, cuidados intermedios, que no existía, ¿no es cierto?, que se remodeló, se creó ese espacio para atención de nuestros recién nacidos. Y un dato bastante importante, ¿no?, ¿qué es lo que representa la calidad dentro de una unidad? La mortalidad. Miren cómo en el año 2022 tenemos un 0% de mortalidad neonatal evitable. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que es un indicador fuerte o duro, que se llama así, para ver cómo funciona un servicio. Miren cómo el tema de la UCI neonatal tiene un 0% de muerte evitable, que es bastante importante, ¿no?, como hospital. El hospital fue líder en el año 2022, esperamos que este año también sea igual, el trasplante de córnea, que es, digamos, un trasplante bastante importante dentro del sector público de la necesidad de nuestros afiliados. 25 pacientes tuvieron criterios de maternal NIR-MIS y 0 muertes maternas de causa directa, ¿no? Igual que la muerte evitable en neonatología, la muerte materna es un indicador no solamente de un hospital, sino de todo un país en cuanto a su sistema de salud. Los países se comparan dentro de Latinoamérica y del mundo en cuál es mejor en salud, comparando con la muerte materna. Entonces, entre menor muerte materna tiene un país, quiere decir que sus servicios de salud son mucho más fuertes. Entonces, miren cómo nosotros tenemos la muerte materna en 0 el año 2022. En el tema de trasplantes, al ser pioneros, digamos, o en primer lugar, en el tema de trasplante de córnea, también tenemos el tema de trasplante renal. Tuvimos 54 trasplantes renales con donante vivo y cadavérico. Se incrementaron 4 camas de UCI de cuidados intensivos pediátricos. ¿Por qué es importante? Las camas de UCI en Quito son muy pocas, solamente tienen 3 hospitales, 3 o 4. En el IES tenemos en el Quito Sur camas pediátricas, por ejemplo, en el Ministerio tenemos en el Baca Ortiz y en el Hospital de Calderón, no hay más camas, ¿no? El número de camas pediátricas es un requerimiento nacional, no solamente para los no afiliados, sino para nuestros pacientes afiliados. Se incrementaron también 5 camas de UCI. En este sentido, el tema de las derivaciones comenzó a disminuir. Más o menos dentro del tarifario, una cama de UCI se cobra al día 1.200 o 1.500 los prestadores externos. 5 camas multiplicados por el número de pacientes al día, ¿no es cierto?, hace un ahorro muy importante para el instituto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ir garantizando, disminuyendo las derivaciones, incrementando nuestras prestaciones, obviamente, ¿no es cierto? Se estandarizaron unas pruebas, la nueva prueba de detección del neumocistis girovesi por PCR en tiempo real, que también es un tema importante, ¿no?, dentro del diagnóstico y tratamiento. El personal de salud lo que necesita, o lo que necesitamos nosotros siempre es el apoyo diagnóstico y laboratorio, ¿no? El aumento de las pruebas diagnósticas para llegar a un mejor diagnóstico mejora la calidad de la atención. Se creó en el año 2022 un sistema de agendamiento de imagen, que al parecer tenía cierto desorden. No queremos decir que las cosas en imagen están perfectas, tampoco, todo es perfectible, mejorable. Sin embargo, se creó un sistema de agendamiento en imagen del año 2022 para consulta externa, que nos ha ayudado un poco a mejorar ese trato, ese número de atenciones, tiempo de atención para nuestros usuarios. También se extendió la atención en la preparación de agentes citostáticos, que claro, como hospital de tercer nivel que tenemos este tipo de prestaciones, se tienen que aumentar, ¿no? Se extendieron justamente para nuestros pacientes y nuestros afiliados. En el tema de imagen, se actualizó el acelerador lineal Compact, también, como ustedes conocen, ¿no es cierto?, el anterior año tuvo ciertos mantenimientos, ¿no es cierto?, pero se pudo activar este acelerador lineal para realizar los tratamientos oportunos de nuestros pacientes con cáncer, ¿no? Se calibraron todos los detectores de activímetros. O sea, el tema de imagen el anterior año, el 2022, se realizaron varias actividades para poderle mejorar. Entonces, como les había comentado, el tema de diagnóstico para el personal de salud, para nuestros pacientes, es muy importante para llegar a un tratamiento eficaz y oportuno, ¿no? Entonces, el tema de apoyo diagnóstico es muy importante para el hospital, y en el año 2022 se realizaron varias acciones como estas dos, ¿no?, que el acelerador lineal y la calibración de los detectores y los activímetros, por ejemplo. Se realizó en el año 2022 también las cirugías robóticas, sobre todo enfocadas en tórax, que también es una de las pocas en el país de los últimos años. Y también se realizaron cirugías de alta especialidad, por ejemplo, esta reparación antenatal de mielomeningocele, que es un defecto congénito muy complicado
y que una cirugía, ¿no es cierto?, requiere de alta especialidad y se realizó en el año 2022 en nuestro hospital. En el tema, como les había comentado también, el hospital tiene 3 pilares fundamentales. Desde su creación, los hospitales tienen que dar provisión de los servicios, que es bastante importante, ¿no es cierto?, la atención al público, etcétera. Y tiene dos pilares también importantes, que son la docencia y la investigación. En el caso de investigación tenemos nuestra revista Cambios, que es la más leída a nivel nacional, que dentro de del personal médico, el personal sanitario, es la que más revisan, no solamente que, digamos, presentando a nosotros porque digamos que somos del hospital, ¿no? Entonces pueden decir, claro, el gerente del hospital, ¿qué más puede decir? Que es la más leída. Sin embargo, existen indicadores internacionales que miden el número de veces que la gente lee las revistas, no solamente del país, sino en todo el mundo, y se puede descargar, ¿no? Son datos que salen de los buscadores internacionales. Entonces miren cómo la revista Cambios ha sido la más leída del país y es un referente, digamos, para todos el personal sanitario, en donde puede encontrar artículos científicos de alta valía. De la misma manera el tema de docencia, que es el otro pilar fundamental de los hospitales. Docencia, nosotros tenemos incluso alrededor de 500, un poco más, de personal de salud, de estudiantes de diferentes modalidades, de especialidades en el hospital. El año 2022 tuvimos más de 500 estudiantes entre pregrado y posgrado, no solamente de las ramas médicas, sino de enfermería, terapia física, etcétera, ¿no? Que nos proyecta y nos indica que nosotros seguimos siendo un referente nacional en cuanto a la docencia en salud. El tema de bodegas, muchas veces existen varias acciones en el tema administrativo que no se notan mucho, o sea, digamos que no son muy visibles, pero son muy importantes. El tema de organizar las bodegas dentro de una institución es muy importante, ¿no? Como ustedes entenderán, habrán visto en las noticias, normalmente se acumulan cosas en las bodegas y hay caducados desde hace 10, 15 años que no se resuelve. Muchas veces hay hospitales que tienen solo bodegas de caducados y no tienen dónde colocar la medicación nueva o los dispositivos nuevos. Miren cómo en el año 2022 ya se resolvió. Un tema que a lo mejor no es muy político, no es muy visible, se resolvió muy rápidamente, ¿no? Digamos, un año, a pesar de que ustedes vean que es un año que pasó la solución de las bodegas, es un tiempo bastante corto para resolver años, ¿no es cierto?, de problemas de bodegas. Entonces me parece un hito, ¿no?, para la institución, para el hospital, haber ordenado, clasificado, semaforizado las bodegas para poder nosotros tener organizado todas las compras que tenemos dentro del hospital, dentro de nuestras necesidades, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Y claro, los montos facturados. En este año 2022 hemos aumentado el monto facturado. Eso quiere decir que hemos igualado los ingresos con los egresos, algo así, ¿no es cierto? En donde nosotros todo lo que gastamos de las atenciones hemos facturado y nos hemos igualado, que me parece bastante importante, ¿no? En realidad, dentro de todo el IES, muy pocos son las unidades que tienen una facturación que iguale al gasto. E inclusive tenemos que superar. Entonces, este año la intención es que superemos ese monto facturado, para que podamos ver dentro de la empresa, digamos, así está visto dentro de la aseguradora, nosotros tener una ganancia. Pero miren cómo llegar al punto de equilibrio es tan importante, ¿no? Entonces, en este sentido, en el año 2022 incrementó a tal punto la facturación que casi hemos igualado el punto de equilibrio, es decir, los ingresos con los egresos. Dentro del tema un poco de políticas públicas de género, ¿no es cierto?, se lanzó desde el año 2022 lo que se llama el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, entregando, digamos, al hospital una certificación de institución segura, libre de violencia contra las mujeres. Claro, como hospital, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la obligación de tener esa igualdad de género aplicada no solamente de lo que dice la Constitución, sino ya en la práctica. Tener una certificación para poder tener esa igualdad de género, ¿no?, que nos interesa tanto, no solo como hospital, sino como ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos de ahora, no? Después de evaluar un poco el año 2022, ¿sí?, tenemos varias líneas que tenemos que seguir adelante.
Hay mucho por hacer. Todo el tiempo tenemos nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevos problemas, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos para este año 2023. El 1, incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados, justamente este tema de la facturación. Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros, con el tema de las compras públicas, en la transparencia, ¿no es cierto?, y en el ahorro. Solamente por darles un dato, hace una semana fue la puja de un proceso bastante importante del laboratorio del hospital, subió por $2.100.000. En la puja nos ahorramos un poco más de $450.000, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la intención, ¿no es cierto?, de incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros es justamente hacer eso, ¿no? Cada centavo utilizarlo adecuadamente, y si hay un ahorro, mucho mejor. Porque claro, la intención de las compras públicas es eso, y la intención de las pujas es que sea así, que tengamos un ahorro, ¿no es cierto?, teniendo los dispositivos o los medicamentos o exámenes de laboratorio al mejor costo y con un ahorro de la institución. Entonces, si el costo del año 2022 de un examen teníamos un precio estándar y con la puja ahora, hace que el costo sea mucho menor al año anterior. Miren, digamos, ese es lo suficiente, ¿no? Porque con ese ahorro se pueden comprar más cosas para el hospital. Entonces, en ese es el sentido, ¿no? Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social, claro, es un objetivo estratégico mucho más alto que tiene que ver con la dirección general y con todo el IES en general. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios, que va de la mano con la contratación pública y tener los recursos necesarios. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos, incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución, que va de la mano, por ejemplo, con el plan de capacitación, en donde tenemos que invertir en el talento humano, que es el recurso más importante de la institución, ¿no es cierto? Implementar un plan de capacitación adecuado, oportuno, eficiente, que la gente esté mucho más preparada para poder hacer su trabajo. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional, justamente el tema de TICS, ¿no es cierto?, que nos apoya siempre en el tema de mejorar los procesos, formatizando, organizando con todo el tema tecnológico. Tenemos la ejecución presupuestaria, digamos, el punto bastante importante, ¿no? El año 2022 se planificó $175 millones para el hospital. Se ejecutaron o se cumplieron 155 millones, es decir que dentro de lo planificado y ejecutado se cumplió un poco más allá del 100%. El presupuesto codificado el año anterior fue de 175 millones con $6.000 y se ejecutó 155.162 con 809.98 centavos, es decir que el presupuesto se ejecutó en un 88.66%, que es, digamos, de la meta o la medida importante de ejecución, supera el 80%, que era la meta que se espera, ¿no es cierto? Aquí tenemos un link, por si ustedes quieren descargarse la cédula presupuestaria y ver en qué se gastó el otro año. Obviamente, dentro del tiempo de presentar rendición de cuentas, exponer cada partida presupuestaria y cada número es muy largo. Sin embargo, el link está en las páginas del hospital para que, en el caso de cualquier persona que requiera la información, se pueda descargar y le pueda analizar como necesite, ¿no? Que me parece bastante importante, ¿no? Que el otro año 2022, una vez hecho el análisis, la asignación presupuestaria fue bastante tardía. Entonces, como ustedes conocen, los procesos de contratación pública se demoran entre 2 a 3 meses cuando es una subasta inversa. Es decir, que si la asignación presupuestaria es bastante tardía, la ejecución no se va a lograr al 100%. Es muy difícil. Además que el tema de dispositivos y medicamentos tiene que ver mucho con el abastecimiento y la bodega. Entonces, no es necesario tener todo embodegado si no se va a utilizar. Entonces, las entregas se van realizando conforme la necesidad del hospital, porque así tiene que ser, ¿no? Se ahorra espacio en bodega, se gasta el presupuesto en base a lo que se va ocupando. Entonces, en ese sentido, el otro año, el 2022, se hizo o se trabajó con esa lógica. Fue primero la asignación tardía del presupuesto, que se incrementó, y las entregas parciales de dispositivos y medicamentos. Aquí tenemos un poco los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios que se realizó el 2022. Nosotros realizamos 90 subastas con un total de $15 millones.
se realizaron 43 régimen especiales con un monto de 15 millones también, ¿no es cierto? Tuvimos catálogo electrónico 11 procesos que sumaron 10 millones de dólares al finalizar. Es decir, que se realizaron todos los procesos de contratación que permite la ley, ¿sí? Para poder abastecer durante el año 2022 las necesidades del hospital. Como ustedes conocen, el abastecimiento no es muy fácil, es complicado, demora entre 2 a 3 meses, digamos, una subasta. Sin embargo, el esfuerzo del año 2022 se refleja en esta cantidad de procesos y los montos que se adjudicaron y se pagaron el año 2022. De igual manera, dentro como pueden ver aquí en la presentación en esta lámina, existe un link para poder ver el detalle de todos los procesos, en el caso de que alguien requiera, ¿no es cierto?, revisar cuáles fueron los procesos, cuál fue el monto y cuál fue el fin, el inicio hasta el fin, que obviamente dentro del portal de compras públicas, al finalizar se suben todos los documentos necesarios para que exista ese tipo de transparencia, ¿no? Y la gente que quiera revisar, pueda revisar. En el año 2000 tuvimos varias donaciones, digamos. Una de ellas, por ejemplo, es una impresora de placas de rayos X. Como les había comentado, el año 2022 fue bastante importante en cuanto a imagen y laboratorio. Se invirtió mucho tiempo, dinero en el tema de apoyo de diagnóstico, ¿no? Este es uno de los ejemplos que tenemos, unas donaciones realizadas, que fue una donación de $4.500 de placas de imagen, que es una impresora. La Contraloría General del Estado, en este momento tenemos todavía un examen especial. Como ustedes conocen, la Contraloría General del Estado es el organismo indicado para evaluar la gestión administrativa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido cumpliendo, o el año 2022 se emitió un informe de Contraloría. Dentro de esas recomendaciones ya se han ido cumpliendo, por ejemplo, el otro año 8 recomendaciones. Las recomendaciones de Contraloría son bastante amplias y que se operativizan con varias acciones y actividades que se van realizando. Nosotros, incluso existe una persona encargada solamente de recolectar toda la información de las recomendaciones de la Contraloría que se deben ir cumpliendo mensualmente y reportando a la Contraloría General del Estado. Como les indico, en este momento seguimos con un examen especial, ¿no es cierto?, que es hasta diciembre del 2022, para ir viendo, digamos, cómo fue la administración y recibir las recomendaciones del caso para irlas aplicando en el hospital. De igual manera, las recomendaciones de la Contraloría están subidas en este link, y además la Contraloría tiene un link donde están todos los informes de todas las unidades públicas del país, ¿no?, que manejan recursos del Estado. En ese sentido, digamos que el año 2022 fue un año bastante interesante para el hospital. El Hospital Carlos Aldama Marín es el más grande del país. Como ustedes entenderán, el tema de los recursos, las acciones, actividades, coordinaciones, es bastante complejo. El año 2022 nos dejó bastantes tareas por hacer todavía, cosas en camino que hay que fortalecer y obviamente regresar a lo que el Hospital Carlos Aldama Marín siempre ha sido, ¿no?, el mejor del país, porque así tiene que ser. Muchas gracias. Durante el proceso de socialización de esta rendición nos llegaron algunas inquietudes, de las cuales destacamos las siguientes. ¿Cómo se solventará el desabastecimiento de reactivos de laboratorio? Existen quejas de maltrato del personal. ¿Cuál será la estrategia a seguir para mejorar este inconveniente? Y la tercera es: hay un represamiento de cirugías en varias especialidades. ¿Cómo resolverán para que los pacientes no tengan que esperar? Doctor. Dentro del laboratorio nosotros tenemos varios sistemas. Lo que hemos analizado, uno de los primeros más importantes es el de hematología. En de hematología hubo un proceso que se realizó, se levantó y costó como un informe de necesidad, donde se hizo el estudio de mercado, $650,000, alrededor de 650,000. Hubo una puja, ¿no es cierto? Lo logramos, hubo el ahorro, una disminución de $200,000.
y ya se firmó el contrato de hematología, que me parece bastante importante, que tiene que ver con biometría hemática. Y claro, teníamos que haber resuelto, ¿no? O sea, teníamos que resolver como una de las primeras actividades. Imagínense el hospital sin biometría hemática, no era muy lógico, ¿no? Pero bueno, ya se resolvió. Ese es uno de los... El segundo proceso bastante importante es de la inmunoquímica, en donde está glucosa, creatinina, etc. Este proceso se fue lanzado hace 2 meses, se lanzó por 2.100.000. No puedo decir exactamente los números, no me sé de memoria. Sin embargo, fue la puja hace 7 días. De 2.100.000 hubo un ahorro de $450.000, más o menos. Diríamos que el proceso de inmunoquímica, el periodo de química sanguínea, todo lo que es química sanguínea, creatinina, glucosa, que es casi el 80% de las derivaciones que realizábamos como hospital, estaría resuelto. La firma del contrato se hace esta semana, que me parece que es hasta el día viernes, o máximo la próxima semana, porque es un contrato bastante alto, ¿no? Y cuando es un contrato alto, se necesita que el contrato se protocolice, entonces demora un poco más. Sin embargo, ya está listo. Entonces hubo este ahorro de casi $500.000, y yo creería que la solución del 80, un poco más del 80% de exámenes que derivábamos antes, al menos del año 2022, estaría resuelto en unos 15 días. Hay varios procesos de laboratorio que también se están lanzando, que ya hay inicios, que ya están en el portal inclusive, que creería yo que en el mes de junio se resolvería casi el 99% de exámenes del hospital, digamos, con estos contratos y estos procesos que estamos iniciando. Es la primera pregunta. Perfecto. La segunda pregunta era, ¿existen quejas de maltrato del personal? ¿Cuál será la estrategia a seguir para mejorar con este inconveniente? Sí, yo creo que dentro del tema del maltrato es como se vea también. Existen muchas personas que vienen muy tensas, ¿no? Muchos pacientes familiares. Nosotros lo que hemos hecho, junto con calidad, atención al usuario, la dirección médica también, es preparar estos 2 meses, al menos una campaña que se llama campaña de buen trato, en que cada semana, cada servicio impulsa un lema, un criterio, por ejemplo, la puntualidad, el buen trato, etcétera. Entonces, cada semana lo que hemos hecho nosotros, ¿no es cierto?, junto con comunicación también, es que cada servicio impulse algún tema específico. Entonces, hubo el concurso ya todas las semanas, terminamos en este mes pasado, en abril, y lo que intentamos un poco mejorar la actitud, el cambio de la forma de atención del personal, pero también haciendo entender a la gente que no solamente somos el personal el que tiene que cambiar la actitud. Obviamente la gente cuando viene acá viene muy tensa, enferma, con familiares, entonces nosotros tenemos que tener esa forma, ¿no? ese don, esa calidad, ese entendimiento, esa empatía, para poder ver a la gente como viene. Entonces la intención es que hemos hecho esta campaña de buen trato, que finalizó el anterior mes. Esperamos que se vuelva a repetir y nosotros ir cerrando ya esta campaña, invitando a las opciones de pacientes, para que vean que estamos cambiando, o sea que tenemos que ir mejorando. Es perfectible, obviamente, problemas en el hospital hay todo el tiempo. Sin embargo, creo que desde la actitud de nosotros, comenzando de nosotros hacia afuera, va a ir mejorando, ¿no?, estas quejas. Y sobre todo el tema de felicitaciones, porque son 10.000 quejas, pero también hay muchas felicitaciones. Y también eso hay que rescatar, porque hay muchas felicitaciones. Y siempre nos reconoce la gente, pues lamentablemente la gente lo que más se preocupa es de las quejas. No se preocupa mucho siempre es enfocada a los problemas, así nos pasa a veces, ¿no? A veces no somos parte de la solución, sino solo parte del problema. Entonces también hay que rescatar ese tema de las felicitaciones, que hay muchísimas para el hospital. Y la tercera pregunta hacía referencia a las cirugías represadas. ¿Cómo se va a solventar para que los pacientes no tengan que esperar? El tema de la cirugía represada, digamos, una vez que hicimos el análisis con la dirección médica, el tema del quirúrgico también, los responsables de la área quirúrgica, habíamos visto que hay un aplicativo del IES, donde tenemos más de 6.500 cirugías represadas desde el año 2002. El primer ejercicio fue depurar
primero el tema de la cirugía, porque muchas personas del año 2012 no están esperando la cirugía, porque seguramente ya fueron resueltas. Entonces primero fue la depuración con cada uno de los especialistas, los jefes de servicio y el área quirúrgica, para ir resolviendo primero, crear un listado un poco más real. Entonces en ese sentido, y además ir viendo cuáles son las cirugías que se podían derivar a segundo nivel. Entonces en ese ejercicio, ¿no es cierto?, se redujeron un poco más de 500 a 600. El listado de cirugía o la lista de espera no se va a resolver, porque va a ir aumentando todos los meses. Nosotros operamos 1.200, 1.400 cirugías al mes, y esas 5.000 van a ir quedando, porque van aumentando el número de pacientes. La intención es ir resolviéndoles los más represados, y sobre todo la intención es ir garantizando la oportunidad. Es decir, si es que nosotros tenemos una cirugía cardiotorácica que está esperando, tiene que esperar 6 meses a diciembre o enero, la programación es garantizar la oportunidad, sobre todo a pacientes que son más vulnerables, que tienen cáncer, por ejemplo. Si una persona tiene que esperar en febrero, ¿no es cierto?, tiene la cita de cirugía, lo que hemos hecho es las campañas quirúrgicas, es decir, que organizarnos nosotros con nuestros recursos para garantizar la oportunidad, darle más espacio quirúrgico a una especialidad, para que esa persona que espera enero no espere hasta enero, sino que se resuelva este mes. De esa manera vamos a ir reduciendo la lista de espera. Sin embargo, lo más importante no es el número, sino la oportunidad. Que un paciente que tenía que operarse en febrero se opere en la siguiente semana. Acabamos de operar o realizar la primera semana de la campaña quirúrgica, y eso es lo que logramos. Tuvimos muchos familiares que no podían creerlo, que tenían la cirugía para febrero del 2024, y les operamos ya la semana pasada, y porque son pacientes que tienen cáncer, ¿no? Entonces el tema de garantizar un poco más las personas o las necesidades de pacientes que son más vulnerables, para darles un tiempo más cercano de cirugía. Y obviamente estamos trabajando en varias cosas: aumentar el número de cirugías con camas quirúrgicas, estamos comprando camas quirúrgicas, organizando un poco mejor el tema del quirófano. Tenemos programado mejorar el centro de esterilización, por ejemplo, para poder aumentar la capacidad quirúrgica. Entonces es un poco la lógica, ¿no? Crear un quirófano nuevo, comprar equipos, contratar más personal es un tema que va a demorar, y es a largo plazo, una solución a largo plazo, que en este momento no nos va a resolver el listado de espera quirúrgica. Sin embargo, la organización sí. Entonces es lo que se ha hecho, organizarse de forma interna con los recursos que tenemos, para ir resolviendo la lista quirúrgica de manera oportuna y ir reduciendo esos tiempos de espera de gente que espera mucho tiempo. Eso no. Gracias, doctor. Eso fue como parte del aporte ciudadano que nos llegó al hospital. Tal vez alguno de los asistentes tiene preguntas o inquietudes para el doctor. Perfecto, con eso damos por finalizado la rendición de cuentas. Muchas gracias por su asistencia. Exacto. Por favor. Listo, y doctor,